Ahora sí. Amados hermanos, buenas tardes. Voy a compartir con ustedes en esta hora un tema espectacular, hermanos, que por la gracia de Dios el Señor me ha mostrado en estos días y que es de suma importancia, por lo cual, hermanos, yo no puedo dejar de predicar lo que Dios, por su gracia, me revela para compartirlo con todos mis hermanos a nivel mundial y con todo el mundo en general. Le ruego al Señor, por su gracia, bendiga este mensaje y que cada persona que tenga el privilegio de escucharlo pueda ser tocado por el poder del Espíritu Santo, porque este mensaje viene de Dios, como todos los demás mensajes que he predicado, hermanos. Pero especialmente yo le encuentro a este mensaje un tema de suma importancia, que es necesario que cada persona que vive en este planeta lo sepa para que tome la decisión que debe tomar, porque de ella depende su salvación. Quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración. Padre Santo que moras en el cielo, gracias, Señor, porque tú nos amas y tú has querido, Señor, compartir con nosotros este mensaje espectacular en este tiempo final. Gracias, Señor, porque a través de los profetas tú nos muestras la verdad sobre las cosas que han de suceder, Señor. Y te doy gracias especialmente porque en este mensaje tú nos revelas, Señor, la obra que Satanás, el enemigo de Dios y enemigo nuestro, está realizando en este tiempo final para que nosotros no seamos salvos. Por ende, hermanos, gracias por permitirme entrar a tu hogar y compartir contigo este mensaje de la palabra de Dios. Padre Santo, bendice a cada persona que lo escucha y que sea de sabor de vida para vida. Y que cada uno, Padre Santo, podamos tomar la decisión firme, voluntaria, personal, de tomar la decisión por Cristo Jesús, porque fuera de Él no hay salvación. Bendice, Padre Santo, a tu pueblo. En el nombre santo de Jesús se lo ruego. Amén. Amén. No saben, hermanos, lo, lo triste que me he sentido en estos días desde que sentí nuevamente que se me opacó la vista porque no puedo leer sus amables mensajes, hermanos. Ustedes son no especiales conmigo al compartir sus pensamientos, sus amén, que me llenan de gozo y me satisfacen, porque a través de ello puedo darme cuenta que mis mensajes están siendo leídos por ustedes. Yo frecuentemente, queridos hermanos y hermanas, oro al Señor para que el Señor los bendiga y los guarde donde quiera se encuentren. Que Él los mantenga firmes y fieles, hermanos, porque la obra que estamos desarrollando en este tiempo es una obra difícil, hermanos, de poder soportar. Pero por ende, el Espíritu Santo está con nosotros, porque Dios lo prometió. Y sin la ayuda del Espíritu Santo, nosotros fácilmente flaquearemos, hermanos. Hermanos amados, yo los amo con todo mi corazón y frecuentemente estoy orando al Señor por ustedes para que nos mantengamos firmes en este precioso mensaje que el Señor ha revelado en este tiempo final. Este mensaje, hermanos amados, es para esta última generación. De aquí, hermanos, Dios está sacando los 144,000.
alguien me decía ahora días que esa persona pensaba, me decía, yo pensaba que la persecución vendría de afuera, de los que no son creyentes, pero estaba muy equivocada, me decía esta persona, porque he comprendido que la persecución surge dentro de la casa de Dios, como dice el Señor Jesucristo, que los enemigos saldrán dentro de la casa, hermanos. Pues bien, hermanos amados, miremos el desarrollo de este tema espectacular. Yo les pido disculpas a los hermanos que quizás con este mensaje les pueda causar molestia, pero yo tengo que decirlo, hermanos, porque es la verdad. Es lo que Dios me está revelando en este tiempo y que debo compartir con ustedes para que sepamos que estamos en el camino correcto. Dios nunca se equivoca. Cuando el Señor dice algo, es porque así lo es. Dice allá Números 23:19, que Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando el Señor dice algo, lo cumple. Cuando promete algo, lo realiza. Bien, hermanos, es algo que me ha sorprendido, hermanos. ¿De qué manera, hermanos, la sierva del Señor en 1858 recibió una visión que duró 2 horas, en cuya visión el Señor le reveló el mensaje del conflicto de los siglos, que consta de 60 siglos, los 6,000 años de pecado? Los 6,000 años de pecado, hermanos. Y dice allí, si ustedes lo logran conseguir, hermanos, está en la historia de la redención. Allí dice la sierva del Señor que Dios le reveló a ella este mensaje que contenía cosas de suma importancia para la iglesia remanente. Para la iglesia remanente, noten, hermanos, lo que estoy diciendo, que ustedes lo pueden verificar allá, hermanos. Estudien, hermanos amados, lean la Biblia, lean el espíritu de profecía. No crean lo que yo quizás les esté predicando, sino que ustedes deben verificarlo por sí mismos en la palabra de Dios, hermanos, en la palabra de Dios. Entonces, el mensaje de los 6,000 años de pecado tiene que ser predicado a todo el mundo. La responsabilidad radica en la iglesia remanente, que ella lo tiene que compartir, porque cada día nos estamos aproximando a la culminación de este tiempo, hermanos, que es un tiempo de suma trascendencia, porque al culminar los 6,000 años de pecado, hermanos, el que no esté en Cristo Jesús se va a perder. Eso es lo que enseña la profecía, hermanos. Y aunque no cite yo la fecha está implícita allí en el mensaje. 31 más 2,000, ¿cuánto es? Yo te pregunto a ti, hermano, y tú tienes que ser honesto contigo mismo. No te debe dar otro resultado. ¿Cuál es 31 más 2,000? Espero que tú saques la cuenta y me respondas allí al final del tema cuando tú lo escuches. Es una cosa impactante, hermanos, que a mí me ha asombrado. ¿Cómo es posible que se le cierre las puertas a la predicación del mensaje de los 6,000 años de pecado? Pero sí se le abra a alguien que no acepta a Cristo Jesús como el Salvador. Es algo, hermanos, que me ha asombrado. Aquí sucedió, hermanos, en mi iglesia. En mi iglesia, hermanos.
se le abrieron las puertas a una persona, no digo su nombre, pero si él lo debe estar escuchando y los que escuchen este mensaje se darán cuenta que de quién me refiero. Hermanos, amados, se le cierran las puertas a la predicación de los 6,000 años de pecado, pero se le abren las puertas, o sea que se permite que alguien que no es adventista, es un adventista camuflado, pero que está allí fingiendo que ama a Cristo y que acepta a Cristo como el Salvador personal, pero por debajo de cuerda, hermanos, reparte la Torá judía. Ustedes saben a qué me refiero yo, hermanos. Y yo ya estaba hablando con la persona que recibió esta Torá judía. Y él no acepta, hermanos, que Jesús sea el Mesías prometido. No acepta que se le adore. No acepta que se le reverencie. Él dice que Jesús es un impostor. Solamente es un profeta. No acepta que se le rinda adoración. Dice que es un ídolo. Hermanos amados, entonces, ojo, yo les pregunto a mis amados hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿O estamos predicando a Cristo como nuestro Salvador? ¿O estamos por debajo de cuerda diciendo que Cristo no es el Salvador? Hermanos, el tema que voy a trazar en este momento, basado en la Biblia, comenzaré mostrando en la creación, que allí dice en el capítulo 1, que me va a leer aquí mi señora esposa, porque yo no puedo leer los textos, hermanos. No puedo leer los textos, hermanos. Pero ustedes me van a ayudar allá con sus Biblias. Tomen la Biblia, hermanos, y lean los textos allí. Allí en Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante, miremos lo que dice acerca de Dios, el Creador. Esto dejémoslo para más tardecito, mijito. Bueno, dejémoslo para más tardecito, mijito. Allá en Génesis 1, capítulo 1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Después dijo Dios: haya un espacio entre el agua que separe un agua de la otra. Y Dios dijo: júntense las aguas que están debajo del cielo en un lugar y aparezca el suelo seco. Así, hermanitos, no vamos a leer aquí todo el capítulo, todo se refiere a la creación. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Lo que nos muestra aquí, hermanos, es que este Señor, del que me refiero, hermanos, porque Él le regaló la Torá a alguien, y este hermano se dejó imbuir, se dejó sacudir por el contenido de esta Torá, donde no aceptan a Jesús como el Salvador, que Jesús no es el Mesías prometido. Hermanos, y allí nos dice este sagrado libro que en el principio creó Dios y dijo Dios, y así ustedes encuentran esta palabra, y dijo Dios, hasta el final del capítulo. Y aparece allí también donde dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. ¿Quién era este que estaba hablando? Le haré una ayuda idónea para él. Y luego dice más adelante que Dios durmió a Adán y mientras dormía le sacó una de sus costillas y de ella hizo una hermosa mujer y se la trajo a Adán.
Y luego dice el versículo 27 y 28 del primer capítulo, dice que Dios creó macho y hembra, es decir, el ser humano. Fueron creados varón y mujer. Y luego dice, y los bendijo Dios. Y les dijo Dios, amados hermanos, lo que nos proponemos aquí inicialmente con este texto es mostrar quién era ese Dios. ¿Quién era? Porque ellos dicen que no adoran sino solamente al Creador. Al Creador, pero rechazan a Jesús. Entonces, miremos, hermanos, quién es el Creador. La Biblia contiene esta preciosa revelación. Si no fuera por lo que dice allí la Sagrada Escritura, nosotros no sabríamos la respuesta. Pero gracias a Dios que Él dejó explicado en la sagrada palabra de Dios todos sus secretos. Está en la Torá, hermanos. Aquí este texto que hemos citado está en la Torá, o sea, el primer libro de la Biblia, el Génesis. La Torá la componen los 5 libros del Pentateuco, pero también forman parte de la Torá todos los libros proféticos. Todos los libros proféticos del Antiguo Testamento, hermanos. Es maravilloso que nosotros tengamos esta preciosa revelación. Esta preciosa revelación es para ti, hermano y amigo que me escuchas, para que no nos dejemos engañar. Por favor, ahí está la verdad, estúdiala. Por ende, es importante que escuches este tema con atención. Miremos el siguiente texto, a ver quién era este Dios que llevó a cabo la creación, incluyendo el matrimonio. ¿Quién fue el que lo celebró? ¿Quién lo ejecutó? ¿Y quién lo puso como norma para que todos los hombres a través de la historia formaran una familia? Esto lo encuentras tú revelado en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4 y el versículo 14. Allí está el contenido tremendo, hermanos, la revelación tremenda de Dios para explicar quién fue el Creador. Leo Juan, entonces, ¿cierto? Sí. Juan capítulo 1, 1 al 4 nos dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios, todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. El 14 nos dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia, de verdad. Vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. Dice el texto sagrado, hermanos, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14 nos dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí claramente nos está diciendo que el verbo, el creador del cielo y de la tierra, el Dios que hizo todas las cosas, era el Señor Jesucristo, el que se encarnó en el vientre de María. Qué maravilloso mensaje, hermanos, y que Dios nos lo revela a nosotros para que, si queremos, creamos a la palabra de Dios. Yo he creído, hermanos, en lo que dice la palabra de Dios, y estoy plenamente convencido de que Jesús fue el verbo de Dios, el que hizo todas las cosas.
Y ese verbo se hizo carne, dice allí el versículo 14, donde se hizo carne en el vientre de María por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Y lo hizo para qué? Para salvarnos, para darnos vida. Entonces, ese mismo Dios que se untó las manos de barro para formar el cuerpo de Adán y de Eva, amados hermanos, era Cristo Jesús. Y Él mismo, Creador, tomó la iniciativa de venir a este planeta. Se anonadó, se empequeñeció de tal manera, hermanos, que se convirtió en un ser humano semejante a ti y a mí. ¿Para qué? Para salvarnos. Esto es maravilloso, hermanos. La gracia de Dios está manifestada allí en este maravilloso texto. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esto es lo que estas personas no creen. Dicen que solamente creen en el Creador, pero rechazan al Señor Jesucristo. Es algo inconcebible, inconcebible, hermanos. Y a medida que vayamos estudiando este mensaje a través de otros textos que nos dicen acerca de lo que hizo Cristo por nosotros, nos daremos cuenta de la tremenda equivocación, hermanos. En San Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Qué impulsó al Señor Jesús a encarnarse en el vientre de María? Allí nos dice que fue por amor, porque de tal manera amó Dios, nuestro Padre Celestial, a nosotros, a ti y a mí, que envió a su Hijo para que nos salvara. Pero hay una condición para obtener la salvación que Él nos ofrece. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que si la persona no cree en Cristo Jesús, ya está perdida. Ya no tiene salvación, hermanos, porque la única salvación está en creer en Cristo Jesús, en aceptarlo como nuestro Salvador, como el Señor de nuestras vidas y comenzar a obedecer su santa voluntad. En esto radica la salvación, hermanos, pero estos señores no aceptan a Cristo Jesús como el Salvador. Dicen que solamente fue un profeta, pero no más, y que no se le debe adorar como tal, porque no merece adoración. Pero aquí hemos comprobado que el creador del universo, el que hizo al hombre y a la mujer, el que celebró el matrimonio, fue Cristo Jesús, porque eso es lo que nos dice el versículo 14. Y ahora nos dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que no creen en Cristo Jesús ya están perdidos. Ojo, hermanos amados y amigos que me escuchas con esto, porque fuera de Jesús no hay posibilidad de salvación. Miremos otro texto importantísimo. Volvamos a mirar allá el capítulo Juan, versículo 11 y 13. Al 13 nos dice, y vino a lo que era suyo, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron de ser hijos de Dios, estos nacieron no de sangre, ni de impulso de la carne, ni por el deseo de un varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como el Hijo único del Padre. Qué maravilloso texto, hermanos amados. Dice el Señor allí, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes eran los suyos?
pues el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios para proclamar las buenas nuevas de salvación. Pero cuando Cristo vino, según la profecía de las 70 semanas, ni aun los suyos lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Porque no habían creído en la profecía de Daniel 9:25, donde habla de las 70 semanas. Pero hermanos, aunque ellos no creyeron, no recibieron a Jesús, la profecía se cumplió, porque la palabra de Dios tiene cumplimiento, hermanos. Aunque tú y yo no creamos en lo que dice la palabra de Dios, esta se cumple. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Dice allí, pero a todos los que le recibieron les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. O sea que aquí tenemos dos cosas. Los que no reciben a Cristo ya están perdidos. Y segundo, los que no aceptan a Cristo no pueden ser llamados hijos de Dios y por ende hermanos de Jesucristo. Una persona que no acepta a Jesucristo como su Salvador no puede ser llamado hermano nuestro, hermanos, porque no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Ojo, hermanos, lo que estoy diciendo es de suma importancia, hermanos. Lo que digo está basado en la palabra de Dios. El que no cree en Cristo ya está perdido. Ya está perdido. Y ahora dice allí el apóstol San Juan, dice que los que recibieron a Jesús tuvieron el poder de ser llamados hijos de Dios y por ende hermanos de Jesucristo. Hermanos, ellos no creen que Cristo vino, sino que lo esperan, que Cristo vendrá a librarlos de la esclavitud romana. Hermanos, pero esto no es lo que enseña la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo allá en San Juan 14:1-3, dice, volveré otra vez. Mientras que ellos lo están esperando que venga, nosotros lo estamos esperando que regrese, porque Él ya vino. Y la segunda vez vendrá no para ser muerto por los hombres, para ser humillado, sino que vendrá como Rey de reyes y Señor de señores, para dar a cada uno su recompensa conforme haya sido su obra. Y vendrá será para rescatar a todos los que le hayan creído durante el periodo de la primera venida hasta la segunda venida. Y por ende, hermanos, aún hablando desde la creación, todos los que creyeron en Cristo a través del sacrificio del Cordero, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, hermanos, en el año 31 se cumplieron 4,000 años de los 6,000 años establecidos en la profecía que nos ha revelado Dios en este tiempo. Que nos ha revelado Dios en este tiempo. Y a partir del año 31 se comienzan a cumplir los otros 2,000. Si tú eres honesto, hermanos, que me escuchas, debes saber que 31 más 2,000, ¿cuál es el resultado? Yo no me estoy inventando esta fecha. La fecha está implícita ahí en la profecía que Dios ha revelado, hermanos. Y por muchos que no crean, esta profecía se cumplirá, porque es palabra de Dios. Este mensaje tremendo está impactando al mundo entero. En poco tiempo ha cubierto ya todo el planeta. En los 5 continentes es conocido y en todos los países del mundo, hermanos. A mí me escribe gente de muchos países saludándome y haciéndome preguntas. Dios bendiga a su pueblo. Son hermanos que se están preparando
para ese evento maravilloso que cuando se cumpla la profecía se le quitará el poder a Satanás. Y ese poder consiste en que se le van a quitar de sus garras a todos los que tiene esclavizados en la ignorancia, en el pecado. Serán muertos y los santos serán llevados al cielo. Satanás quedará solo en este planeta durante 1000 años. Hermanos, amados, Cristo pronto vendrá. Tú debes aceptar a Jesús ahora. Ahora, hermanos, no postergues tu preparación, tu entrega al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Entrega tu vida a Cristo ahora que todavía tenemos tiempo, hermanos. La profecía no consiste en que esperes al cumplimiento para luego sí entregar tu vida a Cristo, porque demuestra que tú no amas al Señor. Pero Él dio su vida, Él vino a morir en la cruz del Calvario por ti. Hace casi 2000 años, hermanos, cuando se cumplan los 6000 años de pecado, ya no habrá salvación para nadie si no lo ha hecho antes. Porque cuando Cristo venga por segunda vez, el tiempo de gracia ya habrá terminado para todos. No habrá salvación para nadie después de que se cumpla la profecía. Amén, hermanos. Yo estoy plenamente convencido de esto y estoy feliz de predicar este precioso mensaje. Miremos otro texto de la palabra de Dios, donde nos confirma quién es la persona maravillosa de Jesús. Allá en 2 Corintios, capítulo 5, el versículo 19 y el 20 nos dice: porque Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no atribuyendo a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así somos embajadores en el nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén, hermanos, amén. Dice allí el apóstol San Pablo, porque Dios, o sea, el Padre eterno, estaba en Cristo. Estaba en Cristo, hermanos. Estaba haciendo la obra de reconciliar al mundo con Dios. Esa era la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y nos ha encargado a nosotros, dice Pablo, la obra de la reconciliación. Por ende, dice, llamamos a que se reconcilien con Dios. Amados hermanos, yo me hago partícipe de ese llamado. Yo les invito en esta hora para que se reconcilien con Dios. En eso consiste el plan que Dios le había asignado a su Santísimo Hijo, al Señor Jesucristo. Llamar al hombre a que se reconciliara con Él, con Dios. Pero lamentablemente los rabinos no quisieron reconciliarse con Dios. Se rebelaron contra Dios porque Jesús no llenaba sus expectativas. Porque Jesús no nació de la alcurnia de uno de los príncipes de Israel, sino que Dios escogió a una niña humilde, de un caserío pobre, olvidado, Nazaret, de donde dice Natanael que no había salido algo de bueno. Hermanos, pero allí en aquel lugar olvidado, estigmatizado porque había mucho pecado, allí vivía María y ella nunca se dejó contaminar de pecado.
porque ella dice cuando el ángel le da la noticia de que ella sería la madre del Señor, ella dice, ¿cómo será esto porque no conozco varón? Yo he dicho, hermanos, que María quizás recibió muchas ofertas, muchas cosas que le hacían los hombres, que le decían los hombres, como lo dicen los hombres hoy día a las señoritas. Le dicen cosas obscenas, pero María tenía el oído cerrado para estas cosas. Y cuando el ángel la llama, ella dice, no conozco varón. Ella se mantuvo fiel, hermanos, a la palabra de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo vivió en Nazaret durante 30 años. Y dice que Jesús fue tentado en todo, pero no cayó en pecado, hermanos. Amados, reconcíliate con Dios. Acepta a Cristo como tu Salvador personal. Es el llamado que te hace Dios a través de este humilde siervo en este momento. Porque el tiempo de gracia se va a acabar. No sigas la corriente de estos incrédulos que rechazaron a Jesús, que le dieron muerte al Señor, que persiguieron a sus santos apóstoles y están persiguiendo hoy de una manera camuflada a los hijos de Dios, llevándolos a la perdición para que no crean en Cristo, rebajando a la persona de Cristo. Pero hermanos, en este tema veremos que Cristo es una persona espectacular, única. Él es Dios. Él fue el que te creó en Adán allá en la creación. Fue Cristo Jesús el que hizo este planeta, el que hizo todas las cosas de que disfrutas tú en este momento. Tú eres una criatura de Dios. Dios te formó en Adán a su imagen y semejanza. Y el plan de salvación consiste en llevarnos nuevamente a como fuimos creados, a imagen y semejanza de Dios. Esa es la obra que Cristo está haciendo en ti y en mí en este momento, trabajando en nosotros para llevarnos a la santificación. Allá en Isaías capítulo 1, versículo 4 nos dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, raza de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, despreciaron al Santo de Israel y le dieron espada. Hermanos, hermanos amados, dice allí, ¿qué más había yo de hacer por mi viña que no haya hecho en ella? Hermanos, dejáronme a mí, el Creador, el que los amaba, el que había hecho tantas cosas por ellos, y me despreciaron. Cuando Cristo vino, allí dice San Juan, que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, porque ellos estaban involucrados en otras cosas. Ya ellos tenían que saber que Cristo iba a venir, porque lo había profetizado a través de Daniel 9:27. Las 70 semanas, hermanos, anunciaban la venida de Cristo, pero ellos no le creían al profeta. Por eso cuando Jesús vino, no le recibieron, le rechazaron, porque no llenaba sus expectativas. Lo veían como un pobre hombre que no tenía nada que ofrecerles. Pero alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Dios dice en su palabra que hubieron muchos que le recibieron, que creyeron en Él. Y estos fueron los llamados el pueblo verdadero de Dios, el Israel de Dios, al cual tú y yo debemos pertenecer, hermanos, siguiendo los pasos de aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador.
y no adherirnos de ninguna manera a aquellos que rechazan a Cristo como su Salvador. Estos son los rabinos modernos que todavía, hermanos, están profetizando la venida de Cristo, pero no como Él la ha anunciado, que vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, para dar el pago a sus redimidos y condenar a aquellos que no le quisieron aceptar en su primera venida. Hermano y amigo que me escuchas, esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta, porque si no aceptamos a Jesús, estamos perdidos para siempre, hermanos. Inclusive nuestras oraciones no pueden ser presentadas delante de nuestro Padre Celestial. No pueden ser presentadas delante de Dios. Porque el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie sube al Padre sino por mí. Si tú quieres ir al cielo, tienes que ir a Cristo Jesús. Si tú quieres que tus oraciones asciendan al Padre Celestial, tienes que aceptar a Cristo Jesús y decir, Padre, esto te lo pido, te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Pero ¿cómo vas a decir, te lo pido en el nombre de Jesús, si no crees en Él? Yo creo en el nombre de Jesús, hermanos, y glorifico su nombre, y eso lo estaré predicando hasta el último momento de mi vida. Diré que Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador, y que fuera de Él no hay salvación para nadie. Allá en Gálatas capítulo 3, el versículo 29, nos dice, y ya soy de Cristo. De cierto soy descendiente de Abraham y conforme a la promesa herederos. Hermanos, allí el apóstol Pablo dice en Gálatas 3:26 al 29, léame el texto completo desde el 26. Dice, así todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer. Todos sois unos en Cristo Jesús. Y ya que soy de Cristo, de cierto soy descendiente de Abraham, conforme a la promesa y herederos. Hermanos, cualquier persona en este tiempo, aparte de los israelitas de sangre, que predica esas cosas, hermanos, está fuera de debate. Fuera. ¿Por qué? Porque el primer paso para ser hijo de Abraham tiene que haber aceptado a Cristo como su Salvador. Dice, y ya que soy de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Amados hermanos, por favor, este texto es de vital importancia. Medita en su contenido. Todos los gentiles que aceptamos a Cristo Jesús, llegamos a ser herederos del pueblo de Israel. Y no solamente herederos de las promesas, sino que también somos descendientes de Abraham, dice el texto sagrado. El primer paso para ser llamado israelita es aceptar a Cristo como su Salvador personal. En el tiempo de Israel, cuando Jesús vino, los que no lo aceptaron no eran llamados hijos de Dios o descendientes de Israel, porque esto incumbía la promesa de salvación. Tenían que primero aceptar a Jesús como su Salvador. Si no lo hacían, no eran llamados hijos de Dios y ya se encontraban perdidos, dice el texto de Juan 3:16. Amados hermanos, esto es tremendo lo que estoy diciendo aquí, pero yo no puedo decir otra cosa porque eso es lo que dice la palabra.
Eso es lo que dice la palabra. Entonces, si no estamos predicando esto, hermanos, ¿en qué terreno nos encontramos? Tenemos que ajustarnos como pueblo de Dios a lo que dice Dios en su santa palabra y no más. No podemos apartarnos de ahí, hermanos. Y esto no quiere decir que seamos fanáticos, no, porque la palabra de Dios es una sola. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, hermanos. Yo no puedo predicar otra cosa, porque eso es lo que me dice la Sagrada Escritura. San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Segundo paso, hermanos, el primero es aceptar a Cristo como el Salvador, confesarle a Él los pecados y permitir que el Espíritu Santo viva en Él. Y como dice allá Ezequiel 36:27, pondré mi espíritu dentro de ellos y haré que andéis en mis mandamientos. El Señor Jesús dice aquí, si me amáis, guardad mis mandamientos, mis mandamientos. ¿Y por qué dice mis? Hermanos amados y amigos que me escuchan, porque hay mandamientos que no fueron dados por Dios y tenemos que obedecer en los que Él dio allá en el Sinaí. Y como hemos venido explicando en este mensaje, hermanos, Cristo fue el que dio la santa ley allá en el monte Sinaí. Si tú lees allí el capítulo 20, versículo 3 al 17, allí dice que Dios habló desde el monte Sinaí, habló palabras audibles que se podían escuchar. Y como vimos allí en San Juan, Cristo es la palabra que se encarnó. La palabra, hermanos, está en la Sagrada Escritura de una forma misteriosa. Cristo está encarnado en la Santa Biblia, hermanos. Cristo está encarnado en la Sagrada Escritura. Cristo te habla, hermanos y amigos, a través de su santa palabra. Créele a la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios y sométate a ella. El Señor dice, si me aman, guarden mis mandamientos. O sea, lo que Él dio allá en el monte Sinaí y las escribió en 2 tablas de piedra, hermanos. Hermanos amados y amigos que me escuchan, sobre esa santa ley vas a ser juzgado tú y yo en el día postrero, hermanos. El Señor exige, si me aman, guarden mis mandamientos, no los que los hombres cambiaron, porque esos son mandamientos de hombres. Allá en Lucas 15:9 dice, y en vano me honran, enseñando como doctrinas de Dios mandamientos de hombres. Los mandamientos de hombres no tienen valor alguno delante de Dios. Tú tienes que obedecer si quieres entrar al reino de los cielos. Es los mandamientos que Dios escribió. Allá en Mateo 5:17 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amados hermanos que me escuchan, si tú quieres entrar al reino de los cielos, obedece la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia, pero el Señor la redujo a 10 palabras, a 10 mandamientos, que son los que Dios exige que tú y yo llevemos como modelo de nuestra vida. Que Dios bendiga su palabra en esta hora, hermanos, porque esta palabra que estoy diciendo es la verdad.
Si me aman, guarden mis mandamientos, dijo el Señor Jesucristo. Allá en Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 14 nos dice, dichosos los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por la puerta de la ciudad. Hermanos, dichosos los que guardan sus mandamientos. Vuelve y recalca, los de Dios, los que Cristo escribió allá en 2 tablas de piedra. Sus mandamientos. Dichosos los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho a entrar por las puertas en la ciudad, la santa ciudad de Jerusalén, aquella que mencionó el Señor allá en San Juan 14, 1 al 3, donde dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues para preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo. Os llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Hermanos, allí está Apocalipsis 22:14. Dichosos los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho a entrar por las puertas en la ciudad y a comer del árbol de la vida. Qué maravilla, hermanos, lo que Dios te ofrece a ti y a mí. Pero esa es la palabra de Dios la que está hablando allí. Yo solamente estoy citando lo que dice la Escritura. Allá en Filipenses capítulo 2, el versículo 9 al 11 nos dice, por eso Dios también los exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios y el Padre. Amén, Señor. Qué maravilla, hermanos. Qué maravilla, hermanos. El nombre de Jesús es sumamente importante. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Se doble toda rodilla, o sea que deben adorarlo. Pero estas personas prohíben adorar a Cristo Jesús, lo cual es contrario a la Sagrada Escritura. Ellos no creen en el Nuevo Testamento. Si consiguen la Biblia, lo primero que hacen es arrancarle el Nuevo Testamento, porque no lo aceptan. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. Tú no puedes entender el Antiguo Testamento sin leer el Nuevo. Y no puedes entender el Nuevo Testamento sin leer el Antiguo. Siempre que Jesús decía, escrito está, ¿cómo lees? Se refería al Antiguo Testamento. Allá en San Juan 5:39 dijo, escudriñad las Escrituras. Se refería al Antiguo Testamento porque el Nuevo todavía no estaba redactado. Todavía no estaba escrito, hermanos. Los apóstoles lo escribieron muchos años después, antes del año 70, como una historia de la obra del Señor Jesús y de la obra maravillosa de los apóstoles. Los apóstoles creyeron en Cristo, siguieron sus pasos y escribieron todo lo que Jesús hizo en beneficio del hombre. Hermanos amados que me escuchan, dice para que en el nombre de Jesús, y nombra el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Total de que los que se niegan a reconocer a Cristo como el Señor, como el Mesías del Antiguo Testamento, no tienen posibilidad, de hermanos, de entrar al reino de los cielos, porque allí se exige que adoren a Jesús,
que le rindan culto, alabanza, honra y gloria, porque Él es el único medio de salvación. Allí en Hechos 4:12 dice el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino es a través de Jesús. Hermanos, el único medio de salvación que tenemos es el Señor Jesucristo, no hay otro. Por ende, es importante que tú y yo entendamos esto. Allá en Romanos, el capítulo 14 y el versículo 11 nos dice, pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Hermanos, nos damos cuenta, dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Y este que se menciona como ante mí no es otro que el Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Él es tu Salvador. Hermano y amigo que me escuchas, yo te invito para que tú, hermano, aceptes a Jesús como tu Salvador. Por ende, hermanos, a mí me ha aterrado esta situación. Esta situación, hermanos. Tenga la bondad y me lee el texto allí del conflicto de los siglos. ¿Por qué, hermanos, sucede esto? ¿Por qué sucede esto, hermanos? Que se eche por tierra al Señor Jesucristo, que no se crea en Cristo como el Salvador. Que no se crea en Cristo como el Salvador, hermanos. Y con el visto bueno es lo que me aterra, hermanos, de los líderes de iglesia. ¿Por qué, hermanos, que sucede esto? Se les cierra las puertas a los que predican el mensaje de los 6,000 años de pecado, pero se le abre la puerta a una persona que niega a Cristo como el Salvador, como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. ¿Quién es el que está detrás de esto, hermanos? Esto es importante que tú y yo lo sepamos, hermanos, pues Dios se lo reveló a la sierva del Señor en 1858. Miren lo que dice la palabra del Señor a través de la sierva de Dios. Allá en el conflicto de los siglos, el capítulo 33, página 572. Primer párrafo nos dice que la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6,000 años, está por terminar. Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre, para sujetar las almas en sus lazos. Sujetar consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impotencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. Notan, hermanos amados, yo he insistido mucho en esto, hermanos, y esto no lo escribí yo, hermanos amados. Esto no lo escribí yo, lo escribió la sierva del Señor, la profeta de Dios, para este tiempo final. Lo escribió ella, se le fue revelado en 1858, en aquella visión que les mencionaba, que duró 2 horas. Dice allí, y la gran controversia entre Cristo y Satanás, realizada durante casi 2,000 años, está por terminar. Está por terminar, hermanos amados. Ella dijo que ya casi se acababa el tiempo de los 6,000 años. Y cuando Satanás escucha esto, dice que él redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre. Eso es lo que está haciendo Satanás, hermanos, con esto, con cerrarle las puertas a la predicación de este mensaje y con abrírsela a alguien que no acepta a Cristo Jesús. Hermanos amados, esta es obra ¿de quién? De Satanás, porque él no quiere que el hombre sepa que Cristo está para regresar,
que la obra de salvación está en ejecución y que pronto terminará. Dice, y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Dice, su objeto consiste en ¿qué? En tenerlas a los hombres sumidos en la ignorancia y en la impenitencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine la obra mediadora de Cristo en el santuario celestial. Hermanos, si tú quieres leer esto, hermanos, abre el conflicto de los siglos. ¿Lo encuentras allí en qué capítulo? 33. El capítulo 33, el primer párrafo, hermanos. Capítulo 33, el primer párrafo. Cuando Cristo salga del lugar santísimo, dice que Él hace esta obra hasta que Cristo esté allí en el santuario. Cuando Cristo salga del santuario, entonces Satanás deja de poner problemas. ¿Por qué? Porque ya se le terminó el tiempo, hermanos. Ya se le quitaron las armas que tenía para engañar. ¿Y cuáles eran las armas que para engañar, hermanos? Los seres humanos. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, los santos serán llevados al cielo para morar con el Señor durante 1000 años. Y los incrédulos, los que no quisieron aceptar a Jesús como el Salvador, morirán para siempre, hermanos. Y después ya no habrá salvación para nadie. Eso es lo que procura hacer el enemigo de Dios. Tremendo mensaje, hermanos, que hemos compartido en esta tarde, hermanos. Mi oración es que Dios te bendiga, Dios te guarde y permita que por favor el Espíritu Santo te haga entender estas cosas, hermano. Este mensaje no viene de mí, hermanos, es algo que Dios ha revelado en este tiempo para ser predicado en este tiempo final. En este tiempo final, hermanos, tú lo debes aceptar porque es palabra de Dios. Escudriña la palabra de Dios, amado hermano y amigo, y acepta a Cristo como tu Salvador, porque de lo contrario te vas a perder. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú no crees en Cristo, hermanos, ya estás perdido. Pero si tú recibes a Cristo como tu Salvador, ya estás salvo. Cristo es tu amigo. El Espíritu Santo te ayudará. Los santos ángeles te acompañarán y te ayudarán a permanecer fiel en la obra de Dios hasta aquel día cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Dios te bendiga y te guarde, hermanos. Padre Santo que moras en el cielo, gracias, Señor, por este precioso mensaje que tú nos has permitido compartir en esta tarde. Te ruego, Señor, que por tu gracia bendigas a cada una de las personas que están escuchando este precioso mensaje, Señor. Que el Espíritu Santo, por su gran poder, lo lleve a todos los rincones del mundo, Señor. Y que cada persona que lo escuche tome la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador personal, porque de lo contrario estarán perdidos. Conceda el don del Espíritu Santo, Señor, para que nos haga entender más y más tu santa palabra. En el nombre de Jesús se lo ruego. Amén.